El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Hacer o no hacer. ¿Dónde reside el delito? A veces la acción condena, otras, el silencio es cómplice. Esto es acción u omisión penal. Empezamos. Jueves 7 de mayo de 2026. El poder que se basa en el miedo nunca es duradero. Muy buenas tardes a todos, les damos la más cordial bienvenida a su programa Acción o Omisión Penal. La verdad es que es un gusto estar nuevamente aquí en compañía del doctor José Alejandro Andrade Páez, coordinador de la Comisión de Derecho Penal Anticorrupción del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Un gusto tenerlo aquí nuevamente. Muy buenas tardes, el gusto es mío, nuevamente con un programa más dentro de esta serie que hemos tenido a bien llevar sobre el tema de corrupción. Así es. Este programa es el segundo de esta serie de programas que tenemos organizados para todos ustedes con relación a lo que es la corrupción y cómo vienen marcados estos delitos dentro del Código Penal Federal. Así es, tenemos que recordar muy bien que todo delito tiene que encuadrarse al tipo penal, entendiendo por el artículo correspondiente de ya sea el Código Penal Federal o alguno de los estados o aquellas normatividades que han sido a bien tenido a nivel federal, creado con un nivel especial, adecuadas a la necesidad que se tiene cada una de ellas, ¿no? Así es. Igualmente, como lo hemos repetido en muchas ocasiones, también todas estas normativas deben de ir acorde a todos aquellos tratados internacionales que hemos firmado como Estado mexicano, que se han firmado como Estado mexicano, porque al momento de firmarlos nos estamos comprometiendo a, aplicar en nuestra normativa ese tratado internacional que firmamos. Todo eso, claro, está en base a los derechos humanos, así es. Que es la clave de muchas cosas que suceden en nuestra normatividad mexicana. Así es. Y pues el tema de hoy, el tema que les tenemos preparados el día de hoy es el tipo penal en el delito de abuso de autoridad. Así es. Este tema que desgraciadamente lo vivimos día a día. Que desgraciadamente nos hemos acostumbrado a ello y que patéticamente lo vivimos. No es una costumbre. Sí, estamos tan acostumbrados que lo sentimos como parte de nuestro día a día y que la verdad no debería de ser eso, pero no debería. Pero vaya, no todo es de color gris, ¿no? Recordemos que en base a la entrada en vigor de los derechos humanos en nuestros Estados Unidos mexicanos, pues entró con ello una serie de situaciones de exigencia internacional, como lo es el caso del sistema penal oral acusatorio. Así es. Vivíamos una época, desgraciadamente tenemos esa historia que tenemos que contarla para poder hacer un análisis correspondiente. Hablar del tema de corrupción, pues hablamos de muchísimas situaciones. Tenemos que enfatizar que nuestro derecho no siempre fue inquisitivo. Así es. Que anteriormente, como allá en las épocas de cine de oro, de Pedro Infante, de Tintán, de aquellos comediantes que daban un marco de comedia hacia el juzgado. Ahí, veíamos muchísimas situaciones. ¿Sale? Antiguamente era precisamente donde ahora se encuentra el registro civil, allá en Arcos de Belén, en donde se formaba la gente desde altas horas de la madrugada
estamos hablando de 4 o 5, de que se iban a formar para ser parte del show. Y digo el show porque pues ahí era un juzgado, ¿no? Sí, claro. Existía un régimen en el cual, pues bueno, el sistema no permitía muchas cosas o permitía mucha situación con respecto a la corrupción. Tal es el caso de la llamada viuda negra, Sí. en la cual 4 o 5 veces se viudó y pues claro, recibió su herencia correspondiente. ¿Por qué? Pues porque era una auténtica actriz, una actriz que convencía por su belleza, por su forma de actuar, por su forma de orar, convencía muy fácilmente a la gente. ¿Cómo es posible que una persona tan bella, tan débil, pues bueno, pueda ser capaz de matar a un individuo? Bueno, este tipo de situaciones derivó a que se cambiara el sistema por un sistema inquisitivo en el cual, pues bueno, estaba conformada por 4 facetas, que era la averiguación previa, entonces, la preinstrucción, la instrucción y la sentencia. Mas, sin embargo, en la averiguación previa teníamos una serie de situaciones a mano y con monopolio del Ministerio Público, que prácticamente lo que decía el ministro, no lo que investigaba, lo que analizaba y proyectaba el Ministerio Público, pues iba por todas las facetas hasta llevar a una sentencia. Eso derivó a prácticamente el modus operandi que tenían los abogados y actualmente algunos tantos, ¿no? Sobre el impulso procesal, sobre cuánto por llevármelo, sobre cuánto por quitar o sea, todo este tipo de situaciones que eran corruptivas, que eran abusos de autoridades, Sí. definitivamente del Ministerio Público, y que sí, efectivamente nadie hacía nada. El mismo juez, pues quién sabe dónde andaba, porque lo único que conocíamos del juez era su toga, en su privado, que por cierto eran de vidrio, pero nunca estaba. Nunca estaba. El que llevaba las audiencias eran los jueces, los secretarios, Sí. y nunca o muy pocas veces yo llegué a ver a alguien que se pusiera en contra de este tipo de situación. A eso es a lo que voy, ¿no? Realmente nos acostumbramos tanto a un sistema corrupto que pensamos o creemos que es normal y va pasando de generación en generación por medio de estas mismas situaciones. Así es. Se tocó el tema ya del actual sistema porque precisamente se tuvo como objetivo tirar este tipo de corruptelas. Así es. Ahora se dice que es una vuelta giratoria, pues no es tanto que sea una vuelta giratoria, sino que simple y sencillamente se tienen que tener los elementos mínimos que se tenga de prueba para llevar a cabo ese tipo de situaciones. Claro, la prueba considerándola por sus correspondientes etapas, en este caso datos de prueba. Si tenemos los datos de prueba suficientes, bueno, pues entonces es como judicializamos y esto evita pues todos estos actos de autoridad, aunque pues Siempre todavía tenemos hay la muchas esencias oportunidad. de este tipo de situación, pero lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Así es, así es. Y bueno, empecemos por el inicio. ¿Qué es el abuso de autoridad? Porque tenemos que tomar bien en cuenta o tener bien presente que se supone estamos en un estado de derecho, que se supone que el Estado nos tiene que garantizar esos derechos humanos que tenemos inculcados en la Constitución. Ok, está bien. Pero el abuso de autoridad nos está diciendo que son todos estos actos u omisiones que se están generando por parte de un servidor público que pueden ser que se excedan, que desvíen o que utilicen indebidamente las facultades que tienen inculcadas en su persona, que el mismo Estado les está otorgando. Entonces se supone que somos un Estado de Derecho que está otorgando ciertas facultades a ciertas personas para que estas personas protejan los intereses de una sociedad, y son estas mismas personas las que de alguna forma les están generando un daño. Así es.
¿Qué tanto nos están protegiendo o qué tanto están en contra del ciudadano? Así es. Por ahí también tenemos un artículo 109 constitucional que expresa cuáles son pues los tipos de responsabilidades que se pueden aplicar a las personas servidoras públicas en caso de que incurran en algún tipo de delito. Está primero lo que es el juicio político, que viene siendo de manera política, o en el ámbito penal algún delito o algún tipo de corrupción, que es precisamente lo que nos está llevando este programa. Y por último, las faltas administrativas, sean graves o sean leves, son también una forma de pues sancionar a estos servidores públicos que están incurriendo en algún ilícito, en algo que no es debido o que no va acorde de las facultades que tienen encomendadas. Claro. Yo creo que incluso el juicio político es tema de un programa completo. Así es. Porque creo que todavía no se ha ni analizado como se debe de analizar, y la praxis pues creo que no nos ha ido nada bien con este tipo de juicios, ¿no? Habría que analizarlo de manera muy específica, muy especial, muy específica, muy analítica, porque simplemente el hecho de ser político, habría que ver qué es un político, porque actualmente todo el mundo se cree político. Sí, claro. Decían como en como el crimen organizado, ¿no? Todos se creen que lo son, y los que no, sí lo son, ¿no? Entonces, así pasa en la política. Todo el mundo es amigo del presidente municipal, del alcalde o de los referentes. Y esto conlleva a muchos detalles, ¿no? En un 90%, pues, en muchas ocasiones mienten. En un 10%, pues ni siquiera los conocen, pero se creen amigos de. Y este tipo de situaciones nos embarga en todas las áreas. Así es. Desde el área administrativa hasta el área penal, aunque deberían de estar separadas. Creo que tendríamos, como siempre lo resalto, tanto con los alumnos como con los pasantes, tenemos que tener bien entendido cuáles son esos poderes, cuáles son las facultades, hasta dónde llegan y cómo podemos trabajar con ellos. Y sí, es algo súper lamentable que primero, siendo parte de esta carrera que es el derecho, y segundo, siendo parte de este estado, el Estado mexicano, no sepamos lo básico con relación a nuestros poderes judiciales, al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial, y ni siquiera sepamos a qué se dedica cada uno de ellos. La verdad es que eso sí es algo bastante triste, porque de ahí se desprende todo el funcionamiento de todo. Claro, y actualmente, ¿no? Actualmente, pues al parecer el Ejecutivo pareciera que se ha cambiado su estatus respecto a los demás poderes, y eso no debe de ser. Así es. El Legislativo pareciera que está enfocado a toda una organización administrativa, cuando su función es absolutamente distinta. Y el Judicial, pues, ¿qué les digo? Presa de la misma titularidad de este programa. Así es, ¿sí? De abuso de poder. Ese abuso del poder que está siendo presa. Es realmente triste, ¿no? Es patético que un acuerdo tarde en salir hasta un año. Sí. Estamos de acuerdo que pasamos momentos muy difíciles con la pandemia, pero de eso ya hace 5 años. Que pasamos un momento dramático con el cambio de poder, pero eso ya pasó un año. Y que todavía tengamos esa excusa de decirle al cliente, usted disculpe, pero es que la pandemia pues todavía está, o sea, eso ya no nos lo cree ni la abuelita. Sí. Y es una situación de corrupción, sí. Es una situación de abuso de poder, que se tenga ese tipo de atrasos. Pero lo peor de las cosas es que no haya ganado. Así es, porque eso es independiente de estas situaciones socioculturales
y ¿cómo decirlas? Actividades que no se tenían planeadas, pero independientemente de eso y que generaron este rezago y que aún así los trabajadores que se encuentran en el Poder Judicial, pues a pesar de todo no se han podido poner al corriente, tenemos también ese ya abuso de poder marcado por el simple hecho de que pues me hablaste feo, me miraste mal y todo por eso, como yo soy la que está encargada de darte un acuerdo o de movilizar tu expediente, pues no lo hago yo ahora hasta que a mí se me antoje, ¿no? No está hablando del juzgado 15, ¿verdad? No, ay, no digan nombres, por favor. Al rato sí van a poner su letrero en la puerta y van a poner prohibido el paso. No, pero ya, quitando la broma, es que es cotidiano lo que vivimos las personas que postulamos y que estamos día a día en los juzgados y que vemos que tenemos que hablar con rositas porque si no se tardan más tiempo del debido, aunque estrictamente en la ley están especificados los tiempos en los que se tienen que tardar en salir un acuerdo, ¿no? Entonces eso sí es bastante triste. Pero en los acuerdos también se disculpa, ¿no? De conformidad con la carga de trabajo y de acuerdo a las, o sea, al final de cuentas estamos avalando una inestabilidad procesal que solamente si no nos dejamos vamos a pasar a otro nivel. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos la figura del amparo, ¿no? Así es. Tenemos las diversas procedimientos instituciones judiciales, Así pero no es. hacemos nada. ¿Por qué? Pues porque precisamente nos van a ver feo y nos van a poner nuestra foto fuera del juzgado y nos van a dejar entrar, ¿no? Pareciera que tenemos miedo a eso. Sí. Pareciera que realmente estamos ante una realeza. Así es. Y un completo abuso de poder. Eso refiriéndonos a uno de estos tres poderes. Pero no nada más ahí, o sea, lo encontramos Porque ha sido presa, al final de en cuentas. todas partes. Sí, claro, pues es que, digo, para hablar del legislativo, pues habría que hablar desde las campañas, ¿no? Así es. Sí, desde las campañas empezamos a ver todo un mar de situaciones adversas, vamos a llamarle, porque todavía no se puede tipificar como un delito. Tenemos que tener claro, para hablar de delito, para hablar de delincuente, se tiene que pasar todo un procedimiento. Así es. Tenemos que llegar a una sentencia para que el señor se vuelva un delincuente. Y ahora pues, ya también va en contra de los derechos, ¿no? Ahora ya se se denominan personas privadas de la libertad. Así es. Pero vaya, a lo que nos referimos es de que tiene que encuadrar la acción o la omisión exactamente en lo que dice el tipo penal, que en esta ocasión la maestra nos está dando esa luz con respecto a esa tipicidad. Así es. Este delito de abuso de autoridad se encuentra en el Código Penal Federal en el artículo 215. Obviamente en cada código penal de cada entidad se encuentra en un artículo diferente, pero es muy similar a lo que es se establece en el Código Penal Federal. Ajá. Y este artículo nos dice que comete el delito de abuso del poder aquel servidor público que incurra en algunas de las siguientes conductas, y nos marca un listado de 15 fracciones en donde nos explica cuáles son las conductas que deben de tener o deben de encuadrar para que pueda ser llamado abuso de autoridad, ¿no? Y estas conductas, a mí las que más me llamaron la atención fueron el uso indebido de la fuerza pública, que creo que esa es de las más frecuentes, de las que todos los días prendemos la televisión en las noticias, que también déjenme les digo que hay noticias muy amarillistas, pero bueno, prendemos la televisión en las noticias y ya salió que el policía que hizo esto, que hizo aquello, o alguna noticia de algún cuerpo policial que hizo algo que no debía de hacer, que no estaba dentro de las facultades que pues precisamente tiene. Lo que pasa es que hablando de facultades de las policías, tenemos que tener muy en cuenta el apartado en el cual el Código Nacional de Procedimientos Penales pone a disposición del Ministerio Público la coadyuvancia
de las policías. Sí, claro. No dice que policía de investigación en ningún lado. Dice que las policías, puede ser incluso hasta militar. Así es. Y de aquí, pues obviamente las facultades crecen en un abanico incierto. Así es. Pero siempre tiene que ser a borde de una instrucción del Ministerio Público. Entonces aquí resulta que en muchas ocasiones, inclusive lo hemos visto en los diversos salones de clases, en las diversas aulas, el delito del sospechosismo. Sospechosismo. Muy ¿Acaso frecuente. existe ese delito del sospechosismo? Porque pareciera. Sí. Y tenemos los retenes diarios. O aquella voz del más allá que vamos manejando y a orillas a la orilla, ¿no? Así es. Camioneta negra oscura. Sí. Oye, ¿por qué me para? Pues es que se ve sospechoso. Así es. El hecho de ser alto, feo, con camisa de rayas, pantalón vaquero, botas, y él escuchando banda, ahora con Ya. los corridos tumbados, o no sé cómo se llama. Tumbados. Pareciera ser que ese acto ya es un sospechosismo de que algo trae. Algo es, algo hizo. ¿Me puede permitir revisar su cajuela? Pero ¿como por qué? Ya desde aquí, o sea, no existe, hasta aquí no existe ningún dato de prueba que nos pudiera conllevar a la existencia de un delito. De un delito, así es. Y ya existe toda una cadena de abuso de autoridad de la cual se está derivando este acto. Así es. Para empezar, ¿quién los mandó? Pues tienen que tener un jefe de operatividad. Así es. Tienen que tener una instrucción, Un reglamento. incluso oficiosa, quiero decir, mediante un oficio oficial, Ujú. del cual en base y con fundamento se tiene este tipo de retenes, pero Protocolos. que de todas maneras son ilegales. Sí, claro. A ver, ya me detuviste. Bueno, ábreme la cajuela. ¿Por qué te la voy a abrir? O bájate. ¿Pero por qué me voy a ¿A bajar? dónde va? Sí. ¿Qué trae? O sea, mi camioneta pues, sí está negra, sí tiene los vidrios polarizados. A lo mejor pudiera ser por los vidrios polarizados, pero así viene en la agencia. Sí. Bueno, me abren la cajuela y resulta que efectivamente encuentran una maleta llena de billetes. ¿Eso será los elementos suficientes o datos de prueba para que me detengan? No tendrían que, pero... Por abuso de autoridad, Ujú. como nos está marcando la tipicidad del artículo. Bueno, pues nos dicen, pues sí, porque no sabemos si es una manera lícita o ilícita, pero como los trae en una maleta ya vieja, pues es probable que sea ilícito la procedencia. Entonces, mientras son pedazos o manzanas, vamos a decomisar, Vámonos. nos va a acompañar a la agencia del Ministerio Público para iniciarle una carpeta de investigación. ¿Pero por qué? Si me los regaló mi abuelita. Y es mi herencia. Por eso viene en una maleta vieja, ¿no? Porque pues ahí lo Sí. estuvo guardando los billetes y al final de cuentas pues me la pudo haber dado. Así es. Digo, o sea, es una secuencia igualmente risoria, pudiera hablarse, pero no se encuentran ahí todavía los elementos. Suficientes, así Y sin es. embargo existe un acto de autoridad en el cual me está causando molestia. ¿Por qué? Porque todo ciudadano no puede ser Molestado en su Mm, persona. en su persona, Artículo en constitucional sus bienes, 16. sale sus cosas diversas. Así Y aquí es donde ya están violando Violentando. mis derechos humanos y no nos habíamos dado cuenta. Así es. ¿Sobre qué? Sobre un auto de autoridad. Todo un abuso de autoridad, así es. ¿Por qué? Porque nadie puede ser detenido sin disposición oficial. oficial, pero ya no, ya ni siquiera el Ministerio Público ya está facultado. No. Tiene que ser y tiene que venir referido de un juez de control. Juez, así es.
O sea, ya no es como antes el típico levantón, porque recordemos que salud. Ay. Recordemos que por ahí nuestro negro Durazo nos dejó varias mañitas, ¿no? Sí. El típico levantón, el típico Ya tehuacanazo. no es de que te llevo. O sea, todo Sin ese tipo de justificación. situaciones ya no se puede, Sí, precisamente ya es por por eso una- cambió el sistema. Ahora, como bien decía Jacobs, ¿no? Bueno, vamos a adaptarnos a la norma. A la Ahora norma. tendría que ser al revés. Ahora, ajá, ¿Sí? es ¿Por muy qué? al Porque revés. al día de hoy ya no puede ser este tipo de situaciones. Ahora tenemos que abordar todo el procedimiento. Tendríamos que analizar los datos de prueba, para empezar los indicios de prueba, Ujú. si realmente fueron. Después para pasar a datos y dentro de la cadena de custodia revisar si realmente nos están sirviendo o nos estamos yendo para atrás. Así es. Y hasta aquí, pues creo que un portafolio de dinero que nos regaló mi abuelita, ni la camioneta negra oscura, son base suficiente como Claro. para que me llegaran ni siquiera a de molestar, ¿eh? Sí, claro. Ni siquiera a molestar. Entonces, vaya, creo desde aquí que nos ha faltado, Nos falta. nos ha faltado, nos seguirá faltando, ojalá que no, ojalá que despertemos alguna ocasión para no ser tan omisos ante nuestros propios derechos. Así es. Porque estos retenes los vemos en todos lados. Todos los días. Los vemos incluso sobre vías altas. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ya, pues hasta ya tenemos miedo, ¿no? Nos escondemos y vemos qué es lo que debería de pasar. Estoy de acuerdo, bueno, a lo mejor no traemos licencia, a lo mejor no traemos tenencia, no traemos, no sé, pero aún así son faltas administrativas. Sí, claro. No tendríamos que estarnos o tener esa costumbre de estarnos escondiendo de los policías cada que los vemos. Me hizo acordarme de que ahora, en lugar de llevarte ante un juez cívico cuando cometes algún tipo de infracción o infraccionarte, te llevan detenido y te dicen que te vas a estar ahí 36 horas. 36 horas, si fuera así, pues ya desde ahí, ¿no? Lo Así mínimo es. serían 24. Pero aún así, imagínense nada más cómo tenemos nuestro sistema administrativo municipal en cuestión de, pues aquí estaríamos hablando de juez cívico. No nos tienen en una salita sentados. O sea, ya están revolviendo desde aquel drogadicto Ujú. que robó cartera hasta pues aquel que se pasó el alto, Así es. o el motociclista, ¿no? Que ahorita hay muchos. Demasiados motociclistas que detienen por cualquier Entonces, cosa. aquí, y ese también es abuso. Así es. Y ese también es abuso. Ok, estoy de acuerdo. La mayor parte de los motociclistas no saben manejar, Ujú. no respetan Algunos reglamento de los tránsito. reglamentos, así es. Y estoy de acuerdo que debe de haber operativos. Y que esos operativos, pues bueno, a lo mejor hasta les salvan la vida. Por aquellos que no traen casco, por aquellos que van a llevan exceso toda la de familia. velocidad, van encima como de la 6 o moto. 7 encima de la moto, sí, claro. O sea que para eso entonces, fíjense nada más, del abuso de autoridad, a lo mejor por ahí les están haciendo un bien, porque si traemos a un, con cuidado, pajarito, si traemos a un menor de edad, a un bebé, porque ha habido casos, Sí, sin la menor protección que deberían de llevar, pues estaríamos hablando de una tentativa de homicidio. sí, claro. Entonces, bueno, hay situaciones, hay Muchas extremos que situaciones. igual pudiera avalar este tipo de retenes, ¿no? Así es. Pero en la gran mayoría, pues son por cuestiones de abuso de autoridad. Así es. No quiero pensar que sea como el viejo régimen, que cuando les daban una patrulla, les exigían cierta cantidad para tener ese derecho. Así No es. quiero pensar que esté pasando lo mismo con los famosos retenes. Porque además, Es Adelante. parte de lo que es abuso de autoridad. Ese pedir, ese decir que
para que no suceda esto, dame tanto, es parte del abuso de autoridad. Precisamente es uno de los elementos que marca el tipo de este delito, el tipo que es obtener algún tipo de beneficio de parte de otra persona. O sea, ya ahí ya estamos hablando de lucro, de un lucro específico con relación a esa supra-subordinación que tienen con relación a personas diferentes, o sea, personas que están por debajo de su autoridad, por decirlo de Estamos hablando del jefe de policía, estamos hablando de los policías, o sea, digo, para abordar la situación pronta, ¿no? A ver, sí, porque ya se está perdiendo entonces, bueno, ya no hablamos ni siquiera de ética, ya se está perdiendo el objetivo de la figura de servidor público. A ver, yo te estoy ocupando para que cuides la sociedad, para que te hagas cargo de revisar que se cumpla los reglamentos de tránsito. Pudiera ser, ¿no? Bueno, que por ahí dicen que están diseñados para cuidar el orden, no el desorden, ¿verdad? Sí, claro. Entonces a lo mejor está mal entendido por ahí, pero tendríamos que ser muy claros en esta situación, ¿sí? A ver, elemento policíaco, de acuerdo a tus estándares, ¿hasta dónde estás facultado? Volvemos a las facultades. Pues sí, porque ¿cuántos elementos hay? Les digo, vamos a los extremos, estoy de acuerdo. ¿Cuántos elementos hay que al día de hoy están siendo procesados por utilizar su arma de fuego? Sí. ¿Hasta dónde puedo yo utilizar mi arma de fuego si ya me están atacando? Ya ni siquiera está en peligro el orden público, está en peligro mi propia vida. Y yo tengo que mantener una familia. Así es. Entonces habría que revisar caso por caso para ver si realmente hubo el exceso de autoridad, que es muy difícil de demostrarlo, pero pues claro, debe de serlo, porque también pues el mismo ciudadano, cuando encuentra la oportunidad, pues también es muy excesivo. Así es. Es una falta de cultura, vamos a ponerlo así, de ambas partes. Pues sí, porque volvemos a la misma, nos pasamos los saltos y pues ¿de cuánto va a ser? Así es. Todavía los mismos ciudadanos estamos acostumbrados a ofrecer soborno. El servidor público, pues digo, bajo el modus operandi que ha tenido en determinados años, pues sí se debe de ver todo ese tipo de solución. Pues yo creo, volvemos a la misma, yo creo que es falta de capacitación. Por una parte de los servidores públicos, sí, totalmente. Para salir a la calle y para tener el roce directo con un ciudadano, debes de tener capacitación. ¿Capacitación en qué? En principio en temas anticorrupción. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque el problema ya lo tenemos. Y si estamos hablando de un sistema de prevención por parte de un Estado garante, que fue con lo que empezamos, con un Estado garante, pues me tienes que garantizar. ¿Cómo vas a garantizar con una persona que no terminó lo más mínimo? Y hay muchos. Pero bueno. Otra de las conductas que marca este artículo 215 que también me llamó mucho la atención es el negar servicios o protección a ciudadanos. Aquí estamos hablando de una violación a ese artículo 16, a ese artículo 14 constitucional, a ese artículo 20 quizás constitucional, en donde nos están diciendo que debemos y tenemos derecho a un debido proceso, a no ser molestados en nuestra persona y a varios pues derechos que tenemos con relación a esto. Que cuando estamos en un procedimiento, y ahorita vamos a hablar un poquito de un caso que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a Argentina, que la verdad es que se me hizo bastante interesante porque sí hubo una serie de omisiones por parte de las autoridades y que pues estuvieron o fueron causantes de que una persona estuviera privada de su libertad por más de 4 años. Escuchamos. Por ahí
este caso que se llama caso Romero Feris contra Argentina es un caso de una persona que fue detenida por acusación de diversos delitos de algunos cargos que estuvo desempeñando él. Lo detienen, lo enjuician, o bueno, más bien dicho, ni siquiera llegaron como tal al enjuiciamiento. Lo que sí se expresa es que para que según esta persona no se sustrayera de la justicia, le dictan prisión preventiva por 2 años. Esto pasó en 1990, le dictan prisión preventiva por 2 años. Se llega o se cumplen estos 2 años. En ese transcurso hubo un procedimiento. En este procedimiento hubo varias peticiones de diferentes formas, hubo varias pues cosas que hicieron sus abogados defensores, que en toda ocasión fueron rechazadas por los jueces, por el juez que estuvo llevando el asunto. Y llega 2001, que se supone que era cuando terminaba esta prisión preventiva por 2 años, y el juez, cuando piden que ya pues se dé por terminada la prisión preventiva porque ya se cumplió el tiempo que se estimaba para que él estuviera en prisión preventiva, el juez lo niega y lo prorroga por otros 8 meses, 2021, otros 8 meses. Y entonces se van a lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando que se viola el artículo 7 de la Corte y de la Convención, Internacional sobre Derechos Humanos, el artículo 7 y el artículo 24, me parece 25. El artículo 7 establece que no se puede, o sea, está partido en dos, por decirlo así, uno de forma general y uno de forma particular. O el particular está enfocado a que no puede existir la prisión preventiva porque es violatoria de derechos humanos, y la parte general es la que habla de que no se puede ser molestado a la persona, no se puede ser molestada a esta persona porque se viola la libertad personal. ¿Ok? O no se pueden ser molestadas a las personas porque se violan la libertad personal. Entonces la Corte falla o saca sentencia a favor de Romero Feris, algo así, y Romero Feris, y dice que el Estado argentino sí comete abuso de autoridad en contra de esta persona, y aparte viola derechos fundamentales como es la libertad personal y la presunción de inocencia. Muy bien, nada más que aquí tenemos que tener muy en cuenta que estamos hablando de antes de los derechos humanos. Así es. En este entonces había garantías individuales, por lo menos en México. En Argentina creo que vamos paralelos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que esta situación era a nivel global, a nivel globalización. Estamos hablando de que al momento de dictar, pues sí se tendría que tener en cuenta ciertos tratados que existían en ese momento, en aquel entonces, porque al hablar de derechos humanos, al hablar de abuso de autoridad, pues en México también tuvimos las nuestras, En México tuvimos el famoso caso, y más o menos por ese tiempo, de Florence Cassés, aquella ciudadana francesa de la cual fue acusada de muchísimas cosas, crimen organizado entre ellos. Así es. Pero más sin embargo el abuso de autoridad existió desde los altos niveles y esferas. A ver, es que pues puede ser un hitazo, vamos a hacerlo un poquito más grande. Y la televisora que en aquel entonces se prestó para volver a realizar el acto de detención. A ver, tú como que vuelves a hacer que te detengo y ahora yo lo voy a producir. Así es. Y existió todo un cambio, o sea, llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se tuvo que volver a reponer el procedimiento. Claro, al momento de reponer el procedimiento,
pues ya no estaba con nosotros, ¿no? O sea, fue una situación muy larga. Si estamos hablando sobre Corte Interamericana de Derechos Humanos, no podemos dejar pasar el caso de Atenco. Otro. El caso de Atenco, aquel capricho, vamos a llamarle, porque no le podemos hablar de ejecución presidencial, cuando se determina la situación de hacer un aeropuerto en lo que era el lago de Texcoco, pues intervienen muchos factores, en los cuales mucho intervino en aquel entonces fue el ejército. Así es. Y creo que la Policía Federal, si no mal recuerdo, pero era más la cuestión del ejército. Cuando estamos en el ejército, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a hablar que ¿de dónde viene la gente del ejército? Pues viene de las zonas altas. Sí, de las con zonas escasa más pobres. Con escasa educación, vamos a llamar, y con mucha necesidad. Sí. Esto conllevado a una situación de vulnerabilidad que tenía la gente de aquellos poblados, pues se llevaban a cabo muchos actos, no solamente, vamos a decir, actos delictivos, que violaron todos los pactos habidos y por haber, teniendo como marco, y yo creo que pudiésemos mencionarlo como el marco más importante en cuanto a abuso de autoridad en las últimas épocas incluso. Sí. Porque fueron desde los abusos hasta la omisión de las altas autoridades y del no hacer nada, del decir, pues es que de darse la vuelta, nada definitivamente más, de darse la vuelta y no hacer nada. O sea, para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es todo un procedimiento, no es de hoy para mañana. No, porque precisamente esta resolución de Romero Feris contra Argentina, sale la resolución hasta 2019, o sea, no fue en 2001, en 2001 pasó todo esto, el señor salió en 2002, finales de 2002, en octubre de 2002. 90, ¿no? Por ahí. Ajá, inicia en 1990 cuando lo detienen, 1999 cuando lo detienen. Se lleva su procedimiento, tarda 2 años dentro, que terminarían en 2001, de 2001 a 2002, 2003, inicios de 2003 es donde se lleva, donde lo dejan salir, y de ahí es cuando llega a la Corte Interamericana, que por cierto le fue bastante bien, porque sí hubo remuneración con relación a reparar el daño que se le causó. Y hablando de indubio por reo, así es, con respecto a los nuevos tratados internacionales, así es, y evidentemente los derechos humanos que ya existían, así es, y de estas podemos hablar de más. Estamos hablando de campos algodoneros, el caso de Radilla, así es, el caso de esta señora indígena que también tuvo un impacto esencial en aquel entonces y que tiene actualmente una repercusión de manera social, que incluso la señora anda dando cátedras en distintas universidades, instituciones, de qué fue lo que pasó, porque en aquel entonces quiero considerar que existían campos de cultivo allá en las zonas altas, que todavía existen, pero ya obviamente yo creo que ya los tienen bien ubicados, ¿verdad? Ya no es lo mismo que en aquel entonces, pero en aquel entonces, bueno, pues llega el compadre y, oye, comadre, pues vente para acá, está muy bien, nada más tráeme unos paquetitos que te dejé por allá, unas cajitas, no, pues bien, le cambio la sede, se llega al Aeropuerto Internacional Ciudad de México, y ahí es donde la prenden con material ilegal, vamos a llamarle, y que la hacen declarar cuestiones que no iban ni para acá ni para allá, la violan 20,000 veces de manera sexual, la llevan a diversos campos militares y federales para pues tratar de inculcarle
esa referencia y echarse la culpa. No, pues es que nada más viene con mi compadre, pero pues no, espérame, es que tú tienes responsabilidad por hacer esto. Pues la señora no sabía ni escribir. Así es. Para pronto. Entonces, vaya, estos actos de autoridad tuvieron que ir encaminados poco a poco. Nada más la señora creo que estuvo encerrado 15 años, ¿no? Nada más. Y de ahí todo lo que se tuvo que llevar a cabo por Para medio. que pudiera salir. Pues quiero referir de que en estos tipos de actos, pues no creo que haya abogados particulares. Se la han estado llevando abogados del mismo oficio o abogados de las mismas fundaciones que ahora tenemos muy activas, pero realmente es difícil, es difícil que un abogado penalista se comprometa a llevar un asunto de estas índoles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos todo el Estado encima. O sea, ¿quién va a decir? Si es difícil, y no es por otra cosa, pero si es difícil para muchos abogados, el sistema, por ser realidad, es muy difícil agarrar un micrófono, es muy difícil hablar en público, pues imagínense si se van a enfrentar con este sistema, con un sistema corrupto, en México y en cualquier lado del mundo. Así es. O sea, de referentes de acto de autoridad a nivel internacional, pues creo que los comentados son pocos. Son muy pocos, así es. Porque la gran mayoría han tenido este tipo de situaciones de abuso de autoridad. De abuso de autoridad. ¿Y todo por qué? Por corruptela, al final de cuentas. Así es, todo nos lleva a algo que está súper marcado en cada uno de estos casos y en cada una de las situaciones que vivimos cotidianamente, que es la corrupción. Todo está movido por ello. El caso de los altos mandos del ejército, de la policía, que incluso ya están procesados. ¿Por qué? Por el delito de acción. Omisión. Simple y sencillamente cerraron los ojos. Sí, así es. Y ahorita que estaba comentando el caso de esta señora, hizo un comentario, la hicieron confesar. Y ese es otro de los apartados que está dentro de este artículo 215 que engloba lo que es el abuso de autoridad. Hacer confesar a alguien alguna situación que esta persona no haya cometido, ¿no? Además de que está el detener de manera ilegal, que ya ahorita lo hablamos con lo de la prisión preventiva, o detenerlo antes de tener el conocimiento certero de que realmente cometió algún tipo de delito, porque acordémonos que tenemos formas de detener a las personas, que es por flagrancia y precisamente por una orden judicial. Y entonces, si no lo detuviste en flagrancia y como bien lo comentó el doctor, estás sospechando nada más que quizás cometió algún delito, pero no tienes las pruebas suficientes, pues no se puede hacer, pero llega a haber casos, ¿no? Claro, y recordemos que la confesional era la mater prueba de todas las pruebas. Sí. Precisamente por eso, ¿no? Precisamente por aquellas épocas ochenteras que ya referimos, pues bueno, se venía la tortura para que confesara, ¿no? Sí fui yo. Oye, pues sí, pues cómo no voy a decir si fui yo si ya me llevas 2 noches en electrocutándome. Sí, claro. Claro que tendría que ser de esa manera. Además de que, pues bueno, ya teníamos que abrirnos a otros campos. Teníamos que compartir con otras pruebas, sobre todo la tecnológica, que la tenemos ya encima, que ya es parte fundamental. Sí va teniendo mucha naturaleza. Creo que el abuso de autoridad lo vamos a bueno, decían por ahí, tenemos que acostumbrarnos a vivir con él, ¿no? O a controlarlo. Yo creo que no. Yo creo que lo que nos hace falta es esa capacitación. Nos hace falta el temer algo, pero ya no es el derecho penal lo que tiene que intervenir para ello, porque podemos prevenir con 100 años de prisión, ¿no? Pero decían que México es el único país
que cree en la resurrección. Sí. Sí, pues porque es eso. Se dan sentencias de 120, De 120 años, 200, de 200 años. Sí, claro. Entonces, pues yo creo que con 6 vidas. Quizás tendríamos Igual, la capacidad de llegar a cumplir esas pero sentencias. No se trata de eso, porque pues porque ya no estamos en esa etapa del derecho penal, ya estamos en una etapa totalmente diferente, que ya no es castigar, sino prevenir. es prevenir, pero capacitar. Vuelvo a la misma. Sí, claro. Hace unas horas estamos platicando con un jurista muy relevante, platicando sobre la educación, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, Así es. cómo está entrando a nosotros. Muchos le tienen miedo, muchos dicen que no, que tiene que ser el razonamiento jurídico el que tiene que imperar. Sí. Pero yo creo que a lo mejor sí, Mona por ahí, no vamos a decir miedo, vamos a decir del temor fundado. Temor fundado. Sí, porque imagínense todos estos avances tecnológicos en manos de servidores que no saben ejercer, utilizar, que no lo saben que no utilizar. tienen ética, que no tienen preparación anticorrupción y que sobre todo tienen el hambre del poderío. Así es. O sea, realmente sería muy peligroso que inclusive en estos momentos ya se tenga estos tecnicismos adelantados y que pues se estén manifestando. Y no quiero pensar que la noticia del Estado de México, en la cual se detectaron distintas cámaras de video junto con las del C5, con las del C2, ya en manos de la delincuencia organizada. No quiero creer que ya toda esta tecnología ya esté del otro lado. Y si está del otro lado es por una serie de ¿qué? Omisión. De actos, sí, claro, de omisión, pero de la autoridad. Así es. Y ese realmente creo que sí es preocupante, ¿no? Eso es lo más preocupante. Pero bueno, la verdad es que creo que este tema es muy amplio. Nos hace falta como expresar un poquito de las sanciones que pueden haber con relación a este delito, que pecuniariamente pueden ser multas o puede ser prisión de 1 a 8 años, de 2 a 8 años, por ahí está más o menos, o quizás la destitución o inhabilitación de la persona por el tiempo que haya sido pues este abuso de autoridad, según está marcado, no, pero también habría que checarlo, porque los federales se van a la estatal, los estatales se van a la municipal, los municipales, bueno, pues la última me voy a la federal, bueno, nada más me reciben como particular, pero no pasa nada. Entonces, aquí yo creo que hay que poner mucho énfasis los alcances. Así es. Porque cuando estamos hablando de abusos de autoridad en elementos policíacos, ahí viene el juego. Y ahí viene la peligrosidad. La peligrosidad. Porque imagínense alguien un elemento municipal, vamos a mencionar, que lo están sacando por corrupto o inclusive por delitos de privación de la vida. Imagínense si va a estar capacitado para volver a cuidar, porque es lo que hacen y eso es donde menos requisitos les ponen, ¿no? Cuidar valores, cuidar a la misma gente. Pues creo que ahí estamos poniendo mucho en riesgo. Sí, es cierto, existen los marcos del CUIP, existen los marcos de los registros, además todos ellos, pero se ha tenido a bien, se ha tenido a bien de que pues, ya cuando pasa algo, no, pues es que ya tiene historia en la municipal, ya tiene historia en la estatal. Entonces, ahí como que pues vemos muchísimas situaciones. Así es. También quisiera mencionar también ese marco que tenemos o esa isleta jurídica de la cual ¿qué hacen los policías cuando están en franco o descanso, como ellos les llaman franco, pero bueno, están en libertad? Han existido muchos reportes de los cuales delinquen
de alguien que fuera de los bancos, de alguien que fuera de X situaciones, y están dentro de la corporación, Sí, claro. traen el arma de cargo. O sea, yo creo que ahí también ese abuso es muy cotidiano, y siendo que no se está haciendo absolutamente nada. Así es. Y por ahí tendríamos que ponernos en pregunta el qué tanto es el Estado responsable de sus propios agentes, porque volvemos a lo que dijimos en un principio. Se supone que el Estado es garante, se supone que el Estado debe de cuidar y proteger a su sociedad, y por ello pone ciertas personas o les da facultades a ciertas personas que son los servidores públicos para que lleven a cabo diversas facultades para proteger a la sociedad, y a fin de cuentas terminan estas personas servidoras públicas en un abuso de autoridad o en un ejercicio ilícito de servicio público, que fue el tema que vimos la semana pasada, ¿no? Pues sí, pero se vienen tiempos muy importantes, ¿no? Así es. Ahorita estamos hablando de abuso de poder, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si se rompe la soberanía? Pues Que ya está pasando. Ya están entrando con pretextos, no con permisos. así es. Y esta situación todavía elevaría mucho más la necesidad de tener fuertes acciones, capacitadas. fuertes acciones, personas capacitadas evidentemente, pero fuertes acciones en nuestra legislación. Así es. Digo, lo estamos viendo con un Estado, estamos viendo que se está arropando. Así es. O sea, más allá de lo, o sea, empezamos desde lo más chiquito. Desde lo Ahora sí mínimo. estamos viendo, hablamos del Poder Judicial, hablamos del Poder Legislativo, pero hablando del Ejecutivo, pues aquí estamos viendo otras situaciones que debe de aparecer, o por lo menos dar a conocer a la ciudadanía ese procedimiento, Así es. para que no existiera o no se presuma por lo menos ese abuso de poder, Así es. porque ya estamos hablando de un gobernador. Así es. Y bueno, ¿cuántos gobernadores no han pasado también por esta situación? Incluso han sido desvividos, ¿no? Sí, muchos. Uno muy reciente, pero bueno. Es que la verdad es que hablar de estos temas y tratar de expresarles estas dudas, tratar de aclarar ciertas cosas, tratar de poner un marco en el que se puede entender de una mejor manera el tema, la verdad es que es muy amplio y nos encantaría seguir platicando de estos temas, pero pues el tiempo se nos acaba y este programa también. Pero una vez más agradecemos a todos aquellos que nos ven, que están siempre pendientes del programa que realizamos, y pues agradeciéndoles siempre. Por ahí les dejamos nuestras redes sociales, que en Facebook nos encuentran como Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, en TikTok, en Insta y en YouTube nos encuentran de la misma forma. Hay videos de los congresos que hemos realizado, congresos con temas igualmente innovadores, con temas pues que no se ven todos los días o que no se tocan a fondo todos los días, pero que quizás un granito de arena con relación a ellos nos pueda servir para poder seguir preparándonos y estudiándolos, y eso es lo que nosotros intentamos en estos programas. Entonces, por ahí, si tienen el tiempo, si quieren conocer acerca de estos temas, pues con mucho gusto están en nuestras redes sociales: Facebook, Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, TikTok, Insta y YouTube. Igualmente nos encuentran. Muy bien. Por último, igualmente quisiera felicitar a nuestro compañero. Así es. En el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, coordinador internacional de Derecho Penal, de Derecho Penal, por su nombramiento como presidente de ASEU
Así es, de la Asociación de Egresados de la Universidad Iberoamericana. Al doctor Jesús Edmundo Coronado Contreras, muchísimas felicidades por su nuevo nombramiento, mucho éxito, ojalá y pues esta presidencia sea muy productiva, muy fructífera. La verdad es que es un orgullo tener y convivir con personas de esta talla. Y de ética, ¿no? Así es. Y de ética. Felicidades, hermano. Muchas felicidades. Y pues una vez más, muchísimas gracias a todos los que nos ven, a todos los que están ahí con nosotros cada 8 días o cada 15 días en su programa Acción o Omisión Penal. Y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, excelente noche.